Sí, yo te quería preguntar, yo creo que está un poco en la mente de todos el que los discípulos, los aspirantes en el sendero, en los determinados grados que puedan existir, normalmente van buscando o buscan inconscientemente ciertos poderes para poder desarrollar o para poder simplemente disfrutarlo, por decirlo así, o porque creen que pueden ayudar mejor en el servicio y todo esto con estos poderes. ¿Tú nos podrías explicar un poco acerca de estos poderes que los aspirantes y los discípulos tienen y que les son quitados de alguna forma en un momento determinado del tiempo y del sendero? El problema de los poderes es el primer problema que enfrenta el aspirante, porque él, en virtud de su pasado, ha desarrollado ciertos poderes. Ocurre, sin embargo, que al entrar en el sendero, el poder se convierte en un impedimento, porque entrarte en el sendero, hablo de aquí y ahora, implica trabajar con materia mental o sustancia mental. Y sin embargo, los poderes están basados en energía psíquica, en un cuerpo astral, y basado más en los incentivos del deseo que en el deseo de sabiduría. Entonces, cuando se entra en el sendero, existe una especie de estabilización psíquica que va restando los poderes, va arrinconando, los deja, como dice el tibetano, debajo del umbral de la conciencia, para recuperarlos después en el mundo búdico, utilizando la mente como introductora de los poderes. El poder siempre dimana en el plano búdico, es el poder, es el centro del universo, por lo tanto, todo el poder está ahí. Entonces, los poderes que debe desarrollarte el discípulo de tendencias emocionales es la imaginación creadora. Y el discípulo de características mentales tiene que estar trabajando con Agni Yoga, con el Raja Yoga, que ya es el yoga imperante, digamos, para esta quinta subraza y quizá para toda la quinta raza en esta cuarta ronda. Entonces el problema del discípulo es siempre el tener que rechazar los poderes cuando hasta aquí ha sido toda su ilusión. El poder sentirse, por ejemplo, en un sentido por encima del cuerpo, ver el cuerpo como una cosa y ahora encontrarse dentro del cuerpo y no considerarlo sino como un instrumento con el cual debe trabajar. Le puedo explicar algunas experiencias porque las recuerdo, pero yo he renunciado a todos los poderes. A cambio he querido la inspiración o la intuición, que es el más grande de los poderes, y es lo que es la imaginación del plano astral. La intuición es el sentido más agudo que está en el mundo, digamos, de las almas. Y es el sentido que debe desarrollar el discípulo. No hablamos de los aspirantes y tampoco vamos a hablar de los discípulos en sus primeras etapas, que están luchando siempre entre el deseo y la mente, entre kama y manas, y que por lo tanto sus elaboraciones mentales, sus imaginaciones no son ni imaginaciones, tampoco son elucubraciones mentales, son una mezcla de la mente y del deseo, y están navegando los discípulos durante mucho tiempo, luchando entre kama y manas y tratando de restablecer el equilibrio entre el deseo y la mente, hasta que la mente se hace en cierta manera señora del deseo, lo gobierna sin opresión, tal como es la ley, no lo desprecia como hacen los místicos, los pseudo-místicos. Y entonces tiene una mente segura que controla las tendencias del deseo hacia los poderes, porque el poder siempre se basa en el plexo solar, los poderes astrales, en tanto que el verdadero poder empieza en el aspirante, en el centro de la garganta, cuando empieza lo que se dice la digestión mental. Todo pasa por el centro de la garganta, cuando empieza a ser despierta el sentido, digamos, de la audición interna, no la audición, lo que llamamos clariaudiencia, que es oír en el plano astral, o la clarividencia, que es ver en el plano astral. Lo que más que podemos llegar a desarrollar en esta etapa es la visión etérica. De ahí que sea mucha información sobre los ángeles, debido a que en cierta manera el discípulo está desarrollando la visión etérica. Casi que los devas se nos hacen invisibles ahora. Es decir, que hay que afinar mucho el oído ahora y mucho
de los ojos para poder ver y oír con corrección lo que se nos está presentando. Solamente del mundo etérico, no hablamos ahora del mundo astral. El mundo astral será, digamos, un plano trascendido, un cuerpo trascendido dentro de quizá de otra raza. Para los mentores de aquella raza será una experiencia para sus discípulos de que no tendrán un cuerpo astral como un principio como ahora. El principio entonces será mental solamente. El astral pasará a ocupar el plano que ocupa el cuerpo físico. Y en otra etapa superior la mente se convertirá en un instrumento solamente. Ahora casi que es el ejercicio, el desarrollo constante de todo el trabajo del discípulo. Desarrollar la mente, emplear los conceptos. Tratar de ampliar constantemente las ideas. Ver claramente, visualizar. Ya no es la imaginación basada en el deseo. Porque el deseo, a no ser que sea proveniente del plano búdico, lo cual ya es una intuición, siempre suele estar un poco confinado al mundo astral. La imaginación es cama manásica. Entonces se requiere uno de los poderes más grandes, que es la inspiración espiritual. El sentirse inspirado desde arriba, y que puede ser consciente de esta inspiración o de esta intuición, y poder trabajar entonces a cara al mundo utilizando la mente concreta o el intelecto como su vehículo de trabajo, no como una entidad, como es realmente una entidad que hay que gobernar o que hay que oprimir o que hay que disciplinar, sino que se deja en cierta manera arrinconada para utilizarlo cuando tienes que menester la mente, lo que hablábamos hoy. La mente solamente es un instrumento en manos del pensador, en manos del yo. En la medida que nos sintamos el yo, nos damos cuenta de que la mente es solamente un instrumento que tenemos que utilizar cuando sea necesario y nada más. Hemos hablado también de que la imaginación es el arma de los discípulos cuando están en cierta etapa, porque cuando está en un mundo mental es visualización. La imaginación lleva una gran dosis de deseo. En cambio, la visualización lleva una gran dosis de mentalidad. Claro que si pudiésemos equilibrar la imaginación astral con la visualización mental, tendríamos un ser extraordinario, casi un discípulo iniciado. Por ejemplo, en la segunda iniciación te enseñan a imaginar cosas a ciertas vívidas. Y estás utilizando un poder que utilizó al principio de este universo el Señor del universo, el Señor solar. En la tercera iniciación es al revés. Te enseñan a visualizar los planes de Dios en el mundo de los hombres. Y en la cuarta iniciación entonces todo eso se derrumba todo el edificio. Queda solo el iniciado ante la realidad, sin instrumento alguno. Se concibe que exista ya, digamos, una paz, una tranquilidad, una armonía entre los vehículos, una integración total que no produce confusión en la mente del pensador. Por lo tanto, el pensador piensa realmente y el pensamiento obedece a su impulso, porque se da cuenta el pensador que el pensamiento no existe realmente como configuración, sino que es una energía dérica que está flotando en el mundo mental, y que de acuerdo con la visualización del pensador acuden raudamente, están creando. Imaginar tu mundo mejor desde el plano astral tiene su significado para el mundo astral, pero visualizar un mundo mejor desde el plano mental tiene las características del verdadero iniciado. Puede trabajar en favor del Señor del mundo, es un intérprete de su voluntad, y utiliza entonces este centro, el centro de los mantras, el centro del verbo creador, para evocar del espacio a los devas que pueden secundar su labor. En tanto que Bhakti Yoga opera mucho entre los plexos solares del corazón. Hay una intercomunicación entre este centro y este centro. Están constantemente irradiando, ¿verdad? Y entonces, cuando eso está irradiando completamente, cuando el plexo solar ya no es solamente deseo, sino que lleva el sentimiento del corazón, y entonces va ascendiendo automáticamente. Desde el centro de la garganta se extiende un hilo de luz que va hasta el centro ajna, el centro del entrecejo. Y entonces se ilumina tanto la imaginación como la visualización. Para finalmente existe una etapa de síntesis, de la cual no podemos referirnos sin caer quizá en el idealismo. Yo soy muy idealista en esas cosas y parece que lo veo,
es el tramo final de la metacarana que va del ajna al centro coronario, al centro de la cúspide de la cabeza. Porque cuando se ha realizado esto, automáticamente hay un hilo de luz de color azulado que va desde el centro de la garganta, del ajna, al centro del corazón. Es el mayor de los triángulos que se puede adquirir en esta cuarta ronda. El centro Sahasrara, el centro Aja y el centro Anahata, el centro del corazón, funcionando correctamente. Es el triángulo más grande simbolizado por Venus, por Júpiter y por nuestra Tierra, hablando ya en un sentido astrológico. No sé si he contestado hasta cierto punto, pero date cuenta de que toda la labor del discípulo en esta era es dejar a un lado los poderes, que es lo que más atrae la atención, y centralizar toda su atención en el centro ajna, de día y de noche, como dijo el maestro tibetano. Se me faltaba leer el fuego cósmico, que nunca lo había leído, y ahora tengo que leerlo por fuerza, para darme cuenta de la realidad de todo cuanto se ha dicho hasta aquí acerca de los centros. Pues que escrito lo hace tan claro, realmente es así. Pero en todo caso, cuando hay una atención formidable, siempre soy el adalid de la atención, siempre estoy defendiendo la atención. Se está creando ese triángulo con la atención, la expectación. La serenidad viene del corazón y el dinamismo viene del centro Sahasrara, donde se unen en el centro ajna. Ya existe una explosión de energía aquí que hace que el pensador esté atento. Hablo de esta etapa que estamos ahora atravesando. Te estás mirando por este centro. Fíjate, oye, cuando estáis atentos, el peso lo tenéis aquí. Pero llegará un momento que el centro de atención estará aquí arriba. Contemplaréis el valle desde el monte Himalaya de la conciencia. Desde arriba de todo veis toda la panorámica. Pero claro, esto es solamente una esperanza. Hay que trabajar para llegar ahí. Y os aconsejo, si estáis interesados en descubrir el camino que conduce a este centro, de que procuréis eliminar siempre que podáis el pensamiento concreto, si es que no tenéis que menester para realizar un trabajo mental. Siempre que no utilicéis el pensamiento, dejadlo a un lado. Es un poder psíquico también el pensamiento, porque en tanto que tengáis pensamientos revoloteando por la mente, aquellos devas mentales que están revoloteando por vuestro alrededor se introducirán vía la mente dentro de la conciencia, dentro del aura, creando un campo magnético que no será quizá el campo magnético espiritual que desearíais. Hay que estar muy atento en esto. Si estáis que no hacéis nada, siempre el pensador puede hacer algo, y a veces hacer algo es dejar de hacer algo. Aquí parece que existe una paradoja, pero es la gran paradoja del sendero, que hay que dejar la mente para recobrarlo luego. Hay que dejar los poderes para recobrarlos después. Siempre hay que dejar algo en beneficio de algo superior, porque claro, los poderes después se sublimizan, dejan de estar pendientes del cuerpo emocional y pasan al mundo mental, porque tenemos centros astrales, centros mentales y centros búdicos, y cada uno de ellos está en correspondencia cuando hay armonía. Por lo tanto, en medida que dejemos de prestar atención a los poderes psíquicos del mundo astral, cuando la imaginación deja de ser kama manásita y sin embargo continúa siendo imaginación, porque entonces ya no se basa en kama manas, entre las fluctuaciones de ajna y el plexo solar, sino que se basa en el corazón y en la mente, ya no será kama manásita entonces la imaginación. Entonces es lo que se llama imaginación creadora. Puedes crear, imaginar, pero la vitalización, digamos, de las imaginaciones solo acaece, se hace visible cuando se convierte la persona en un mago blanco, cuando utiliza toda la mente partiendo del centro superior. Entonces, operando sobre el centro ajna, empieza a enseñar al discípulo la técnica de la visualización. Entonces puede trabajar de la misma manera que trabaja el Dios del universo, que visualiza, imagina, y llena la imaginación, o llena la visualización de energía dinámica y lo hace objetivo. ¿Qué es lo que hace precisamente el mago? El mago, para un mago blanco o negro, con ciertas técnicas de disciplinas en el cuerpo astral y con ciertas técnicas mentales, puede crear cosas objetivas. Así que lo que hizo Cristo
y la multiplicación de los panes y los peces, visto desde el mundo espiritual, es posible. Con tal que tenga el arquetipo del pan o del pez, puede fabricar cuántos arquetipos existen, porque un árbol da frutos porque lo absorbe del prana de la atmósfera o de la tierra. Pues entonces el mago puede absorber directamente de la atmósfera, el prana y de la tierra aquellas corrientes de energía que objetivan las cosas. Así que puede crear cualquier cosa objetiva al mago o el iniciado. Existe una logia negra y hay que hablar de ella porque conforme vayáis avanzando por el sendero os dais cuenta de que existen poderes que os llevan al contrario, que tratan de hacerlo retroceder, que os llenan de impaciencia, que os llenan de malos humores, que os llenan de sentimentalismos, que os llenan de, digamos, de rencor, de todo cuanto podemos decir que sean, digamos, cualidades malévolas. El mago negro se infiltra siempre, digamos, en la mente incipiente del discípulo. Y la ventaja del discípulo es que no tienen suficiente capacidad mental para crear formas. Entonces tampoco puede ser aprendido por aquellas formas por los magos negros. En tanto que el discípulo, como que las formas son blancas, el negro no puede. Es lo que decía un maestro en cierta ocasión. La mejor forma de luchar contra la magia negra es utilizar la magia blanca, desarrollar la magia blanca dentro del interior. ¿Por qué no es así? Cuando desarrollas la magia blanca en el corazón, no hay ningún mago negro que pueda atraerte. Solamente en los principios del sendero, cuando hay tantas ilusiones, el mago juega siempre con las ilusiones y los espejismos del discípulo. Es cuando lo está tratando de reorientar hacia el sendero de la izquierda. Es aquello que dice, si tú eres Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿O por qué no te tiras de esta cima si los ángeles pueden sostenerte? Tentando constantemente al discípulo, ya sea en el desierto de la vida, o sea dentro del hogar, dentro del trabajo, dentro de cualquier tipo de actividad mundana. Hay muchas fuerzas aquí que nos están envolviendo. ¿Por qué crees que tiene un significado la meditación? Precisamente porque evita dentro de vuestras auras la atracción de la magia negra que está imperante en un mundo, está en cada nación, está en los mismos políticos, está en el terrorismo internacional, no solamente nacional, está en todo, está en la codicia del Wall Street o de cualquier tipo de, digamos, de tipo bancario en todo el mundo. Está en todas partes la magia negra, está escudándose en la bella sonrisa. Y repito que hay que estar atento porque en ciertas pruebas del sendero se te presenta un maestro brillante con todos los ropajes que vuestra imaginación puede aspirar de un maestro. Y no es un maestro, que es un mago negro, que ha adoptado la forma de un maestro conocido. Entonces tenéis que tener desarrollado la imaginación creadora, o la visualización, o la actitud mental disciplinada para que veáis que aquello es una forma ilusoria. Y que no está el maestro, sino que es la forma mental que ha utilizado un mago negro con la forma de un maestro. Hay muchas cosas que decir sobre esto. Y constantemente tendremos que estar andando sobre esto. Si realmente os sentís tentados, digo tentados, una gran tentación, de entrar en el sendero, definitivamente. Y no quedarte en las orillas, si entro o no entro. Es la actitud kama manásica todavía. Y casi me atrevería a decir que la mayoría están entre kama y manas. Y que por lo tanto, si quieren entrar en el sendero, tendrán que reorientar todas las actitudes desde kama manas. Y desde manas al plano búdico directamente. Y no volver la vista hacia atrás para no caer, digamos, en el pecado de la mujer de Lot que quedó cristalizada en una estatua de sal, que es el símbolo precisamente, de volver la vista hacia atrás. Hay que seguir adelante. ¿Qué es lo que se dice cuando empieza el discípulo a trabajar en el agujero este inmenso de su propia vida? Y va tirando paletadas detrás. Cuando se da cuenta no puede volver. Porque la inmundicia que ha tirado hacia atrás le impide volver hacia atrás. Y tiene forzosamente que tirar hacia adelante hasta encontrar la luz. La luz espiritual, la luz de la iniciación, la luz de un maestro, la luz de la jerarquía, como queráis llamarlo, pero es la luz que todo el mundo está buscando en su principio de los tiempos. ¿Vale?
Tú dices a veces que la disciplina es una especie de laguna a donde se aferra la persona que se encuentra con un vacío interiormente, y que es mejor desarrollar el poder de la voluntad creativa. Entonces, ¿esto cómo se puede desarrollar este don? Porque ya en la gran invocación habla de lo pequeña que es nuestra voluntad. Y supongo que esta es una de las cosas que más nos cuesta. Ya. Bueno, pues nuestra voluntad es pequeña en relación con la gran voluntad del Logos, o la voluntad de Dios, o la voluntad del Señor del mundo, o quizá la voluntad de un maestro. Pero nosotros teníamos delante un trabajo a realizar. Y ese trabajo a realizar, si dijéramos que no está ausente de disciplina, sería mentira. Porque estamos hablando de Kama Manas, y que hay que salir de Kama Manas a través de la disciplina. Pero yo cuando hablo de la no disciplina, es cuando estamos entrando del nivel abstracto al nivel búdico, es cuando hablo de Agni Yoga. ¿No? Hay que matizar mucho, porque entonces caeríais en la trampa de que todo se lo realizará lo yo superior. Ahora estamos, os acabo de decir que estamos dentro de Kama y Manas, en la frontera del deseo y la frontera de la mente. Y desgraciadamente los hombres están más hacia el deseo que hacia la mente, que por lo tanto si hay un 5% de la totalidad del mundo que sea mental, aún será un número demasiado crecido según un maestro tibetano. Los demás son kama manásicos, y una gran mayoría, casi la mayor parte, son solamente kama, el deseo, digamos. Se sienten impulsados por el deseo, que es una fuerza tremenda. Es la fuerza mística de la evolución. Es una fuerza que hay que saber gobernar. Como que hay que saber gobernar y controlar las leyes de la materia, para entonces sentirse regir por el impulso o la ley del espíritu. Y eso es el trabajo del discípulo y el trabajo del iniciado, para siempre, es ascender, siempre, constantemente, sin mover la vista hacia atrás. Ahora, naturalmente, no podemos, por ejemplo, estamos discutiendo con el amigo antes, que no podemos entrar dentro del Agni Yoga. Si hemos luchado mucho entre Kama y Manas y hemos vencido a través de la mente las fluctuaciones del deseo que nos llevaba por senderos que no nos interesaban, desde el ángulo de vista de la visión del pensador, que es natural para la gente normal, es lo único que tiene, ¿verdad? Pero hablamos en términos de discípulo, y siempre digo que cuando hablo de discípulo lo hago en forma muy seria, muy honrada. Soy muy honesto en las apreciaciones, porque he pasado por la experiencia del discipular, estoy pasando también, y sé lo que es. Si no, no podría hablaros con la autoridad que os hablo. No es autoridad porque soy discípulo, no, es la autoridad que presta el contacto con la jerarquía, el contacto con el maestro. No podría hacer de otra manera. Entonces, desde este punto de vista, siempre hay una respuesta a cualquier tipo de pregunta, porque en Agni Yoga se aprende a trabajar con la ley de síntesis. Se puede hablar del deseo con tanta familiaridad como se habla de la mente, y se puede hablar con el tiempo del plano búdico con tanta familiaridad como hablamos del plano mental o del plano del deseo, porque hay la experiencia realizada, y muchas personas se creerán que estoy, digamos, divagando o expresando algo irreal cuando les digo que con el tiempo desaparecerá la antakarana, al menos como vía de paso de conducto entre el yo inferior y el yo superior, porque entonces toda la fluctuación vendrá como una irradiación desde el plano búdico que absorberá la vida de todos los otros cuerpos, los otros vehículos. El mundo astral quedará iluminado, el mundo físico quedará iluminado, el mundo etérico quedará iluminado y el mundo mental quedará iluminado. Entonces, ¿para qué sirve la antakarana? Si la antakarana es el vehículo de la iluminación. Pero claro, estamos diciendo algo que es muy importante, que antes veíamos el vacío que nos envuelve como un vacío, el vacío que existe entre vosotros y yo, o el que existe entre vosotros y cualquier otra cosa. Y no existe vacío, está todo lleno. ¿De qué está lleno? De materia de todas las clases: materia física, materia etérica física, materia astral, materia mental, y materia búdica, materia átmica, y todo está aquí. Es que los planos somos nosotros que los creamos. Cuando pintamos un plano a la pizarra, y me río un rato. ¿Por qué no es así? Porque está todo aquí. Es la actitud del discípulo, la actitud del iniciado la que crea la participación activa de aquellos planos, la que hace que seamos conscientes de aquellos planos y veamos esferas en lugar de planos. Son esferas dentro de otras esferas, pero si estamos matizados por una esfera tan pesada como la esfera física,
con 5 sentidos que los animales tienen mejor desarrollados que nosotros, que estamos desarrollando el sexto sentido, que es la mente, y que queda otro sentido superior, que es la síntesis, la que recopila todos los sentidos y que está en todos los planos. Naturalmente, cuando hablamos de poderes, hablamos de la vista, del oído, del tacto, del olfato y del gusto en otras dimensiones del espacio. Son los verdaderos poderes, no las tonterías de querer fluctuar, de que si vuelo astralmente, o si hago estas cosas, o si me comunico con los difuntos, o si hago estas cosas u otras. Desde el punto de vista del discípulo no tiene importancia, además es negativo. Ahora estamos viviendo una época muy trascendente. Desde el ángulo de la jerarquía estamos viviendo unos momentos en los cuales se decide ser o no ser del discípulo. El discípulo, de cierta manera, no ha fracasado como fracasó antes, con la guerra anterior. Había fracasado en la guerra del 14 al 18. Y parecía que fracasó también, de cierta manera, del 39 al 45. Porque la bomba atómica jamás tendría que haberse lanzado según los planes de la jerarquía. Entonces ahora hay la propuesta final de la jerarquía, a ver cómo responderá, no la gente, el discípulo. Hay más discípulos, más concentrados discípulos, más luz dentro de sus mentes, quizá un poco más de amor en sus corazones, es muy difícil, pero hay más amor en sus corazones. Entonces lo que se pretende ahora, a ver si existen muchos grupitos aquí y en otras partes del mundo. Por ejemplo, dentro de la rama hay dentro de muchas naciones discípulos dentro de la rama que trabajan bajo la imposición o bajo la regencia o bajo la dirección del mismo maestro. Y esto en todas las ramas de la jerarquía, no en una sola rama, en los ramos del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto rayos. El sexto va desapareciendo ahora. Y los discípulos que fueron el sexto rayo están ingresando en las ramas del segundo rayo. Y los del primer rayo están ingresando en las ramas del séptimo rayo, por ley de analogía, para crearte un mundo mejor, una máquina organizada. ¿Qué es lo que pretende la jerarquía al final de esta cuarta ronda? Que exista la magia organizada en todo el mundo. Que desaparezca la puerta donde muere el mal y el mal que está dentro de la puerta. Que todo eso tiene que desaparecer. Y el problema que se presenta ahora es cómo vamos a hacerlo. Si bastará una reunión de vez en cuando, periódica entre nosotros. Yo creo que da el tiempo mirando las estrellas, nebulosamente, con ilusión y especismo. Es un gran desafío de la conciencia. Y lo que decimos aquí seguramente que no se puede decir en una conferencia. Es la ventaja, ¿verdad? Y la desventaja también para vosotros, si no estáis bien afinados. Porque si lo que se dice aquí si se aprende, se comprende en toda su intensidad, no se lleva a la práctica, tendréis un compromiso para con vosotros mismos, no contra mí, ni contra el maestro, ni contra nadie, contra vosotros mismos. Es el proceso máximo de la existencia. Ahora sí, como digo, es el ser que no ser. Es kama o manas. ¿Qué decidís? Pues bien, es kama. Era todo lo que os envuelve, todo eso es kama. Todo es deseo, todo es impulso, en varios órdenes y frecuencias. ¿Qué es lo que se busca? Se busca una dirección mental, un control mental, porque preparamos el camino del Agni Yoga. Pero que se hable de Agni Yoga, que se explique Agni Yoga y que se diga que el discípulo debe practicar Agni Yoga es la gran verdad de este tiempo. Pero también hay que reconocer que no todos los que son están, ni están todos los que son dentro de los grupos esotéricos, que no están dentro de la mente todavía, están fluctuando esotéricamente. Por un lado tienen el conocimiento esotérico y por el lado contrario se sienten arrastrados como los demás hombres por las pasiones. Entonces tiene más lucha, porque hay más intensidad y más frecuencia de energías. Y aquí se dilucida el gran problema del discípulo. El ser, el no ser, y repito, el ser, el no ser es lo que hay que llevar. El ser es el trabajo que dice Kama y Manas. El trabajo realizado, el ser es este. El no ser es Kama solamente, nada más. Ahora hay que ver si cada cual puede llegar a un punto, digamos, de intencionalidad tan grande que esto pueda pasar con luchas y dificultades y muchas cosas que suceden en vuestra vida
Y no sé si os habéis dado cuenta que están pasando cosas en vuestras vidas. Os encontráis con malos humores, os encontráis con energías que no podéis controlar, os encontráis con mil situaciones familiares, situaciones grupales, situaciones profesionales, que no son ni más ni menos que la lucha que tiene vuestro yo para liberaros de cama, del deseo. Puede que algunos sufran físicamente incluso. Eso ha habido el discipulado. Estamos trabajando con una energía tan grande, tan potente, que al entrar en nuestros vehículos y encontrar resistencia crea las enfermedades. Las avícolas sí existen ya hereditarias, pero también las puede fulminar, las puede destruir las enfermedades, puede destruir todo vuestro entorno, dejando solamente vuestro yo puro e inmaculado en el centro de toda la confusión existente. En varios libros hemos titulado habla del fracaso de los discípulos durante las transformaciones mundiales y no recuerdo que en ningún sitio se hubiera definido respecto a cuál debería ser la actitud. Es decir, en algunos sitios se analizaba que el discípulo se creía como muy superior y separado del conflicto que estaba teniendo en aquellos momentos la humanidad. Otros se creían tan identificados pues que iban con banderitas y hacían propaganda subversiva, etcétera, etcétera. Y otros simplemente pues ayudaban en obras de caridad y hacían reuniones, etcétera. ¿Cuál crees tú que debería ser la actitud del discípulo que ve más o menos lo que puede hacer, cómo puede cooperar para que incluso se cumplan los planes, aunque sea aplicando el primer rayo? En fin, ¿cuál debería ser una actitud homogénea de un grupo de discípulos? Bueno, esto lo hemos dicho tantas veces que me da vergüenza volver a repetir. Que es estar muy atento. Cuando la persona está muy atenta, no toma partido. Cuando estamos distraídos, tomamos partido por un lado o por otro, que más nos gusta en aquel momento. Estamos dentro del reino de Maya, o del espejismo. Estamos en el centro de la vida astral. Si estamos muy atentos, entonces viene el predominio mental. Daos cuenta que la atención serena, por como lo estamos tratando de explicar aquí, como una participación activa de Agni Yoga, es aquella mente orientada por la voluntad, por la intención del propio Logos, que quiere ser consciente de todas y cada una de sus creaciones, incluido el ser humano, más que ninguno ser humano. Entonces, si estamos tan atentos al proceso, sabremos con exactitud lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos. ¿Qué sucede con los grupos religiosos? La persona ingresa en un grupo religioso porque no tiene todavía la capacidad de encontrarse a sí mismo. Al sentirse solitario, siente la angustia y el ahogo de la propia soledad. Y entonces debe buscar el grupo. No el grupo que tiene que enaltecernos, sino un grupo gregario, porque existe lo que se llama técnicamente el contacto de codos. Eso me explicaba a mí en la Academia de Guerra, que un centinela ha apostado solo en una avanzada y está sufriendo horrores de miedo. Está solo. Pero cuando está en la trinchera, a pesar de los bombardeos, se siente acompañado y siempre están a un palmo, casi 2 palmos, tocándose los codos. Lo he aprendido en la escuela de guerra, por lo tanto están sabiendo lo que se hace, ¿eh? Al discípulo le pasó lo mismo en sus primeras fases. Tiene miedo de enfrentarte a una realidad y entonces elige, dentro de la gran profusión del espejismo mundial, la religión que más cuadre a su naturaleza, e ingresa en él mismo y se convierte en fiel un creyente de aquella religión. Y estando allí se siente seguro, porque hay mucha gente que piensa y sigue idénticas cosas que él. Pero es la verdad esto. Tiene que dejarlo todo. Aquí está. ¿Cuándo surgirá la gran decisión de dejarlo todo? No pasar de una capillita a otra, de un templo a otro, de un santuario a otro santuario, o de un santo a otro santo, de un maestro a otro maestro. ¿Verdad? Tiene que haber una fuerza tremenda que haga que la persona decida finalmente lo que debe hacer. No lo que quiere el ambiente que haga. Que siempre estamos diciendo que el hombre no piensa, sino que es pensado. El ser pensado por el ambiente es lo que crea gran confusión.
Entonces, naturalmente, como se siente pensado, y no lo sabe, porque si lo supiese, automáticamente trataré de luchar contra esta imposición, entonces se siente atado a la tradición. Las fiestas son tradicionales. Estamos dentro de este gran juego de artificios que hemos creado a través del tiempo. Y no sabemos cómo salir de aquí. No sabemos cómo rasgar con la espada el juicio esta nube de cosas conocidas, no desconocidas o cognoscibles, esas cosas conocidas que nos embargan la atención y que nos obligan. No somos creyentes, pero estamos siguiendo la tradición, que es otra forma de creencia. Estamos viviendo entonces desamparados por completo de la luz del entendimiento. Y todos lo sabemos, pero continuamos marchando el tambor del tiempo. Y así nos encontramos que estamos siempre entre cama y manas, y me decido por este o por otro. Bueno, mañana manas, pero hoy que es fiesta, camas, y así va la cosa. Y estamos dando unas justificaciones a nuestras actitudes que es para, no para reírse, es para casi llorar, diría yo. Porque atención, siempre, prestar atención. Pero la atención debe entrañar también el análisis, ¿verdad? Y si profundizamos mucho las cosas, entonces no seremos hijos del ambiente, porque queremos saber lo que nos dicen aquí y lo que pasa allá. Pero la verdad, y la verdad de muchos, no de uno, ni de cuatro, ni de cinco, si puede ser por nosotros mismos. Entonces, cuando estaremos con nadie, porque habremos analizado todo, pero a pesar, si no analizamos, cuando nos dan unas noticias, si no analizamos, resulta que poco o mucho, pues caemos en la tentación de aquello que se oye cada día como una gota de agua sobre la roca. Pero si se analiza todo, se ve en todas partes ambición, se ve todo lo que hay en todas partes, entonces no estás en ninguna. Pero para no estar en ninguna, primero hay que ser muy analítico. Si solamente se está, digamos, en una atención, pero solamente atención, no llegas a poder ver lo que hay donde no te llega tu atención. Y por lo tanto, si hay un análisis continuo de las cosas, sin que te tome mucho tiempo, pero un análisis continuo es cuando te haces independiente. Pero si no se es independiente, porque la lluvia de cosas que nos caen encima, cuando se está en un lugar determinado donde no hay independencia, pues todas las noticias que llegan son controladas por un sector, el que sea, y esto tarde o temprano llega a formarte una opinión. Por lo tanto, hay que ser analítico, buscador, y entonces cuando la mente al comprobar las cosas se siente independiente. Es cuando dice: yo ya no voto por nadie, yo no hago esto ni hago lo otro, pero sí que voy, mi buena intención podría ser como un artículo, una lección que di en el primer colegio, una lección que di en el colegio de la infancia, que decía: yo soy un niño todavía, pero prometo desde los bancos de mi escuela, si no imitar aquella raza de héroes que enaltecieron tu nombre en las montañas de Europa, etcétera, es historia, formar al menos en las hileras de los que intenten redimirte. Esto es una cosa que de pequeño, ¿verdad?, me enseñaron. Formar en las hileras de los que intenten redimirte, no formar en ninguna hilera, pero mandar un pensamiento a todos los que intenten redimirte, que puedan contar conmigo, pero no tengo necesidad de pertenecer a nada. Pero para no pertenecer a nada y ser independiente de mente, de corazón, de sentimientos, hay que ser muy analítico y recoger y no sentirse dogmático de nada. Analizarlo todo, leerlo todo, ver todo lo que pasa de todos los lados, y entonces es cuando podemos ser independientes en todos los niveles. Lo mismo se sucederá con los deseos, las pasiones, todo se controla, todo se ve. Bueno, ¿y después qué? Cuando todo se analiza es cuando hay una paz, un sosiego, es cuando llegas al equilibrio. Pero antes no, antes siempre se es sectario. Si solo se recoge lo que tienes delante, nunca eres independiente. Hay que analizar continuamente, sin perder tiempo, digo yo, pero hay que analizar cada noticia, hay que ver las derivaciones de aquella noticia, quién gana con esto, quién puede perder con ello, será verdad lo que dice, y es cuando uno va adquiriendo un control, una especie de equilibrio. Si no, siempre se está a un lado o a otro lado. Para no estar a ningún lado hay que tener una mente muy amplia y muy razonadora y no ser sectario de nada, y entonces cuando uno está libre de todo. Yo he hecho una gran experiencia para sentirme libre de todo. Cuando todos me dicen que una cosa es verdad, es cuando yo busco el otro lado, a ver, ¿qué pasa? Cuando me dice esto es así, pues voy a ver lo otro, y entonces termino por dar la razón a todos, para no darla a ninguno. Y para esto yo creo que solo la atención, sí, pero hay que tener una mente muy amplia, llegar a unos círculos
ya sé que hay que estar arriba. Hay quien dice, no, yo estoy por las cosas místicas, yo las cosas del mundo no me interesan. Y entonces es cuando cae muchas veces, más que nada en las cosas del mundo. Porque es cuando se vuelve dogmático, porque se deja hacer, se deja pensar todo lo que le pasan por delante, y entonces empezamos por las cosas pequeñas y llegamos a las grandes, que siempre somos llevados. Yo tengo esta pequeña experiencia y por eso la he dicho. ¿Do you permit me? Sí. Yes. No, tiene razón desde su punto de vista. Desde el punto de mi yoga no es así. Hablamos ahora de un plan de discípulo que no está en cama ni mano, sino que está subiendo ya por la Antacarana y ha dado un gran trecho. Entonces, la atención es la voluntad del pensador, la intención de hacer las cosas. La atención se puede dedicar a discriminar, se puede dedicar a discernir, se puede dedicar a ampliar, pero es atención, no lo olvidemos, es la base, es que no se puede negar la atención. Ahora, cuando hablo de atención serena, expectante, es cuando en virtud de la gran atención que pones, no es solamente en los discernimientos, sino en cualquier cosa que va pasando delante de tus ojos, o cualquier palabra en tus oídos, que en la virtualidad, en la profundidad, en la intensidad de la atención se disuelve el pensamiento, y entonces la mente queda completamente vacía del razonamiento, porque hemos dicho que el razonamiento llega a sus límites, tiene sus fronteras, no puede pasar de allí, porque pasando de allí ya no hay pensamiento. Hay la facultad de pensar, pero sin pensamientos, con impresiones arquetípicas. Y no se ha hablado demasiado del plan arquetípico de las ideas, segregadas directamente del plan lúdico, que exigen tu atención, pero no es una atención disciplinada, no es un yoga, no es una meditación como la que solemos considerar en nuestros estudios esotéricos. Es la visión de la realidad sin deformación alguna. Es aquella serenidad que envuelve al discípulo cuando está atento a las palabras del maestro y se da cuenta que entre él y el maestro no existe distancia, existe participación. La participación es la gran palabra para esta era. Participación. No se puede participar de lo que sucede a nuestro alrededor si no estamos atentos. Y no es razonando sobre un acontecimiento solamente que vamos a liberar a todo el mundo de los acontecimientos, sino es llegando a la raíz que mueve toda la gran maquinaria de los acontecimientos, y a partir de aquí convertirnos en salvadores de la raza, en aquello que defino como radiación solar del discípulo. El discípulo no piensa voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no voy a razonar sobre esto, no voy a tomar esta idea por encima de la otra, no voy a tomar bando de esto ni del otro, no se preocupa de esto, está simplemente irradiando, lo cual significa que está viviendo lo que no hacen los demás, que no están viviendo. Están deslizándose como sombras por este gran cementerio del mundo, con sus caos, con sus interferencias, con sus odios y enemistades, con sus egoísmos. Yo me refiero, estoy hablando de un nivel superior. Bueno, yo solo hablaba para llegar a un nivel superior. No te justifiques, que sí, comprendo que... Para eso, que es lo que cuesta más. Estamos de acuerdo. Cuando se está arriba ya lo sé. Eso que se dice en un nivel normal, pero aquí no estamos en un nivel normal, me parece a mí. Pero todos tenemos que hacer mucho para llegar. Cuando estamos aquí, si estamos atentos, la primera experiencia es que hay una paz. Daos cuenta cuando estamos juntos y estáis atentos, que cambia la situación ambiental. ¿Sabéis por qué cambia? Porque no pensáis, porque no alteráis el fluir de lo que existía ahí, sino que el ambiente edébico y el ambiente